Dicen que la paz se alcanza cuando logras controlar tu mente, pero ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si mientras más intentas calmarte, más ruido generas dentro de ti? Nos enseñaron a creer que la tranquilidad es algo que se conquista, que hay que ganarla con esfuerzo, con meditación, con disciplina. Pero nadie nos dijo que esa búsqueda puede convertirse en la fuente exacta de nuestra ansiedad. ¿Te has dado cuenta de que a veces, mientras más te esfuerzas por relajarte, más inquieto te sientes? Quizás no se trate de dominar la mente, sino de dejarla ser, porque lo que llamamos paz podría no estar al final del camino, sino escondida justo detrás de nuestra resistencia. Hay un momento en el que el silencio deja de ser una meta y se convierte en un espejo, y cuando eso pasa, todo cambia, no porque encuentres la calma perfecta, sino porque finalmente dejas de huir de lo que eres. Así que antes de seguir buscando respuestas afuera, quédate un momento aquí conmigo. Escucha este pensamiento. Tal vez descubras que la paz no es algo que se alcanza, sino algo que, sin darte cuenta, siempre te ha estado esperando. Si este mensaje resonó contigo, deja tu me gusta, comparte este video y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás escuchando. En esas noches donde el mundo parece suspenderse, hay un instante en el que el silencio se vuelve tan denso que casi puede tocarse. Cierro los ojos buscando descanso, pero lo que encuentro no es calma. Es un eco, una corriente invisible de pensamientos que no saben detenerse. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que cuanto más intentas callar tu mente, más ruido hace. Es como si el alma, cansada de tanto buscar paz, empezara a agitarse, como un río que no encuentra su cauce y golpea sus propias orillas. A veces me pregunto si de verdad sabemos qué buscamos cuando decimos que queremos paz, porque no se trata solo de silencio, ¿verdad? A veces lo que llamamos paz es simplemente el deseo de escapar de lo que sentimos. Cuando apago las luces y dejo que todo quede quieto, descubro que no estoy solo. Ahí están mis pensamientos, esperando ese momento para hablar. Y entonces la calma se convierte en un espejo que refleja lo que no quería mirar. Es curioso cómo el alma se inquieta justo cuando más anhela descansar. Es como si el intento de calmarla la despertara todavía más. Me pasa cuando intento meditar o cuando me digo, ahora sí, voy a relajarme, pero mi mente empieza a correr maratones que nunca le pedí. ¿Por qué? Tal vez porque el silencio, cuando no estamos listos para escucharlo, se siente como un abismo, uno en el que no sabemos si caer o permanecer. Imagínate cerrar los ojos después de un día largo, con la esperanza de que todo se apague. Pero en lugar de eso, aparece esa voz interior recordándote pendientes, errores, dudas, todo lo que creías haber dejado atrás. En ese momento entiendes que el ruido no viene del exterior, sino de dentro. Y lo más extraño es que no se trata de vencerlo, sino de observarlo sin correr. Pero, ¿cómo se observa algo que parece tan vivo, tan insistente? He notado que la búsqueda desesperada de paz puede convertirse en otra forma de conflicto, porque en el fondo, cuando persigo la tranquilidad como si fuera un trofeo, mi mente empieza a resistirse, a defender su caos. Es una batalla silenciosa, pero constante. Quiero soltar, pero aprieto más. Quiero respirar, pero contengo el aire. Es un juego extraño. Cuanto más intento controlar, más me pierdo. Y ahí es donde el alma se revuelve. No porque esté rota, sino porque no soporta ser contenida. Busca su propio ritmo, su propio fluir, como el agua que no acepta ser encerrada en un vaso. Entonces pienso que quizá el problema no está en el ruido, sino en mi necesidad de callarlo. Tal vez el alma no teme al silencio, sino a lo que aparece cuando el silencio finalmente llega. Al final, me doy cuenta de que ese momento de inquietud no es el enemigo, sino una puerta que no se abre con fuerza, sino con paciencia. Y aunque trato de entenderla, algo en mí aún se resiste, como si tuviera miedo de descubrir que la paz no está al final del camino, sino justo aquí, en medio de todo este ruido interior que todavía no sé abrazar completamente. Dicen que la paz es un destino, pero cuanto más la persigo, más se disuelve entre mis manos. Es como intentar atrapar el humo. Parece posible al principio, hasta que te das cuenta de que entre los dedos solo queda el aire. He pasado días creyendo que si meditaba lo suficiente, si respiraba correctamente, si repetía las palabras adecuadas,
Finalmente, llegaría a ese punto donde todo se detiene. Pero no, lo único que logré fue sentir la tensión de estar persiguiendo algo que se mueve justo un paso más allá de mí. Y entonces me di cuenta de algo extraño. Buscar la paz puede convertirse en una forma disimulada de ansiedad. Suena absurdo, ¿no? Pero es así, porque al creer que necesito alcanzarla, empiezo a sentir que sin ella no estoy completo, y esa sensación de carencia crea su propio ruido. Es como querer dormir y al pensarlo tanto, mantenerte despierto. Cuanto más lo intentas, más despierto estás. Así funciona la mente. Se aferra al control incluso cuando dice que busca soltar. A veces observo a la gente, y también a mí mismo, haciendo listas de cosas que prometen traer calma. Yoga, respiraciones, afirmaciones, escapadas al campo. Pero lo curioso es que al final, todo se convierte en una tarea más, en otra obligación disfrazada de serenidad. Y la paz, que debería sentirse ligera, empieza a pesar. ¿Te ha pasado sentirte cansado de intentar relajarte? Como si la búsqueda en sí misma te agotara más que el ruido que intentas silenciar. Recuerdo una tarde en la que todo estaba perfectamente tranquilo, el sol cayendo lento, sin prisa, y yo sin nada urgente que hacer. Pero aún así, había una incomodidad sutil, un algo falta que no sabía explicar. Me pregunté entonces, ¿y si la paz no llega porque no toleramos la quietud? Tal vez confundimos serenidad con ausencia de movimiento, cuando en realidad la paz podría ser un pulso suave dentro de nosotros, no un silencio absoluto. Es curioso cómo la mente siempre quiere hacer algo para conseguir lo que, por naturaleza, debería ser un estado de no hacer. Nos programaron para alcanzar, no para permitir. Y así cada respiración se convierte en una meta, cada intento en una expectativa. Pero la paz no se logra a la fuerza. No es un premio que se gana con esfuerzo. Es más bien un visitante que llega cuando dejas de llamarlo. He aprendido que cuanto más busco controlar la experiencia, más me alejo de sentirla, porque la paz no se encuentra en la perfección del momento, sino en la rendición ante lo que ya es. Sin embargo, aceptarlo no es fácil. Hay algo en nosotros que siempre quiere ajustar, reparar, entender, y ahí es donde el espejismo se fortalece. Creemos que estamos avanzando, pero solo damos vueltas en el mismo desierto. Tal vez lo que nos desgasta no es la ausencia de paz, sino el peso de estar buscándola. Como quien intenta alcanzar el horizonte, no importa cuánto camine, siempre parecerá estar a la misma distancia. Y es en esa distancia ilusoria donde se esconde el siguiente ruido, más sutil, más interno. El ruido del deseo que nunca descansa. Hay algo paradójico en la búsqueda de la paz. Mientras más intento alcanzarla, más despierta parece mi mente. Es como si cada intento por silenciarla fuera un recordatorio de que sigue ahí, inquieta, viva, observándome desde dentro. Me ha pasado muchas veces. Cierro los ojos, respiro profundo y en lugar de calma, aparece una oleada de pensamientos, como si mi mente no soportara el vacío. ¿Será que buscar paz es, sin darnos cuenta, una forma sutil de huir de lo que somos en este instante? A veces creo que esa ansiedad por estar tranquilos es una forma elegante de guerra interna, porque en el fondo, al tratar de callar los pensamientos, estoy rechazando lo que surge naturalmente. Es como decirle a la mente, no seas tú. Y claro, ella responde con rebeldía. Cuanto más quiero que se calle, más grita. Es una batalla silenciosa, sí, pero una guerra al fin. ¿Y si el problema no es el ruido, sino mi resistencia a escucharlo? Recuerdo una noche en que no podía dormir. Me movía de un lado a otro intentando forzar la calma. Y entonces entendí algo tan simple como desconcertante. No se puede empujar al descanso. La mente necesita permiso, no presión. Desde entonces, cada vez que el ruido aparece, trato de mirarlo sin pelear. Lo dejo hablar. A veces dice cosas absurdas, otras dolorosas, pero poco a poco se va cansando de su propio eco, como un niño que deja de llorar cuando ya no lo intentas calmar. El deseo de paz puede ser como una trampa invisible. Nos hace creer que hay algo que falta, que hay que llegar a otro lugar para sentirnos completos. Pero ¿y si ya estamos en medio de la paz? Solo que no sabemos reconocerla. Es como estar en medio del mar buscando agua. Tal vez lo que nos perturba no es la ausencia de calma, sino la incapacidad de estar presentes con lo que ya tenemos.
Cuando pienso en eso, me doy cuenta de que incluso el corazón tiene su propio ritmo de inquietud. Late, pulsa, vibra, nunca está completamente quieto. ¿Y no es acaso eso también vida? Quizás el error está en creer que paz significa quietud total. La naturaleza no se detiene, el viento nunca se queda inmóvil. Tal vez la mente solo intenta ser parte de ese mismo movimiento. Y si es así, entonces la búsqueda se convierte en un gesto tierno, aunque confuso. Una forma en que el alma dice, aún no sé cómo estar, pero quiero encontrarme. Me gusta pensar que el ruido también tiene su propósito, que detrás de cada pensamiento acelerado hay un intento de entender algo más profundo. Pero ¿qué pasaría si dejáramos de entender y simplemente sintiéramos? Quizás ahí, justo en el punto donde el deseo de silencio se encuentra con el eco del pensamiento, nace una nueva forma de calma, no la que soñamos, sino una más honesta, más humana. Una calma que no necesita imponerse, solo observarse. Y es en ese instante donde algo empieza a cambiar, donde las expectativas comienzan a pesar más que el propio deseo de estar en paz. A veces imagino la paz como un lienzo en blanco, uno que quisiera mantener puro, sin marcas, sin errores, pero apenas intento tocarlo, mis propias sombras aparecen. Es inevitable. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis temores, todos dejan huellas. Y entonces me impaciento, creyendo que algo salió mal, que la calma debería sentirse diferente, más perfecta. Pero ¿y si esa idea de perfección es precisamente lo que la arruina? Porque al esperar demasiado de la paz, termino convirtiéndola en otra meta que nunca alcanzo. Me he dado cuenta de que cada vez que intento forzar la serenidad, nace un pequeño reproche dentro de mí. No estás tranquilo, todavía no lo logras, deberías hacerlo mejor. Es una voz sutil, casi amable, pero que carga culpa disfrazada de consejo. ¿Cuántas veces has sentido eso? Esa presión silenciosa de tener que estar bien, incluso cuando no lo estás. Es curioso cómo el deseo de paz puede volverse un juez que mide cada respiración. En esos momentos pienso que quizá lo que más pesa no es la ausencia de calma, sino la expectativa de cómo debería sentirse. Esperamos un silencio total, una ausencia completa de conflicto, como si la vida pudiera apagarse por un instante, pero la vida no se apaga, solo cambia de forma. Y ahí, entre el ruido y la pausa, está la experiencia real. Tal vez la inquietud no sea una falla, sino una parte natural del movimiento que nos mantiene vivos. Recuerdo una vez en que intentaba meditar después de un día caótico. Cerré los ojos, respiré, y lo único que sentí fue irritación. No entendía por qué. Me frustré, y cuanto más intentaba tranquilizarme, más nervioso me sentía. Hasta que abrí los ojos y me di cuenta. Quería que la paz llegara como una recompensa, no como una consecuencia. Pero la paz no responde a órdenes. Llega cuando dejamos de exigirle tanto. Es como querer que el agua refleje el cielo mientras la agitas con las manos. No importa cuán pura sea, mientras más la mueves, más turbia se vuelve. Y así somos nosotros, buscando claridad en medio del movimiento. Queremos vernos sin distorsión, pero no soltamos lo suficiente para permitir que el reflejo se asiente. ¿Cuántas veces confundimos calma con control? Hay días en que entiendo que aceptar la imperfección es el primer acto de verdadera paz, porque cuando dejo de pelear con mis propias sombras, la luz se siente más suave. No se trata de eliminar lo que duele, sino de reconocerlo como parte del paisaje. La inquietud deja de ser enemiga cuando la miro con paciencia, cuando entiendo que también ella tiene algo que enseñarme sobre lo que soy. Y en ese instante, aunque no lo diga en voz alta, algo cambia en mi forma de mirar. Ya no busco tanto sentirme bien, sino estar presente con lo que hay. No es una renuncia, es una rendición tranquila. Y mientras observo ese vaivén entre querer y soltar, una pregunta comienza a formarse en silencio, una que no busca respuesta inmediata, pero que me invita a mirar con más atención quién es el que busca. Hay momentos en los que me detengo y me pregunto, ¿quién es realmente el que busca? Porque cuando observo con calma, noto que detrás de todos mis intentos, mis pensamientos y mis emociones, hay algo que simplemente mira, no interviene, no corrige, solo observa. Es como si hubiera una parte de mí que no se ve afectada por el ruido, una presencia silenciosa que todo lo contempla, y sin embargo, me olvido de ella, atrapado en el vaivén,
entre querer controlar y dejar fluir. ¿Te ha pasado sentir que hay una voz en ti que solo observa, sin juzgar? A veces, cuando la mente se llena de caos, cierro los ojos y trato de sentir esa mirada interna, no la que analiza, sino la que presencia. Es como mirar las nubes moverse sin tratar de cambiarlas. Cada pensamiento pasa, cada emoción se disuelve y en ese flujo algo se revela. No soy mis pensamientos, soy quien los ve pasar. Pero la mente es astuta. Cada vez que descubro un instante de silencio, inventa un nuevo motivo para distraerme. Es un juego infinito de escondidas entre lo que soy y lo que creo ser. Hay días en que siento que esa observación es lo único real. Todo lo demás cambia, las emociones, los deseos, las dudas. Pero el observador permanece igual, inmóvil en medio del torbellino. Me pregunto entonces si la paz que busco no es más que el reconocimiento de esa quietud que siempre estuvo ahí, porque cuando dejo de perseguir respuestas y simplemente miro, algo se suaviza. No es un silencio absoluto, es un espacio interno donde nada necesita arreglarse. Recuerdo una conversación con alguien que me dijo, no sé quién soy cuando no estoy pensando. Y esa frase me quedó dando vueltas, porque quizás esa es la raíz de nuestra inquietud. Tememos dejar de pensar, porque creemos que eso significa dejar de existir. Pero el observador sigue, incluso cuando los pensamientos se detienen. Es la conciencia pura, el fondo tranquilo del río. ¿Y si la verdadera paz fuera solo reconocer que siempre hemos estado ahí, detrás de todo, mirando? Lo más fascinante es que cuando empiezo a observar sin buscar entender, las emociones dejan de tener tanto poder. No desaparecen, pero ya no gobiernan. Es como si la mente aceptara que puede moverse sin arrastrarme con ella. Me doy cuenta de que no necesito eliminar el desasosiego, solo necesito dejar de huir de él, porque en ese mirar sin resistencia, el ruido pierde su urgencia y el alma descansa un poco más. Y entonces, por un instante, aparece algo parecido a la libertad, no esa que se grita o se celebra, sino una libertad silenciosa, natural, que no pide nada, la de ser quien observa, sin necesidad de intervenir. Pero justo cuando empiezo a sentirla, algo en mí la interrumpe, el impulso de querer retenerla. Y ahí, sin darme cuenta, vuelve el ciclo. Quiero conservar la calma, y al hacerlo, la pierdo. Sin embargo, en medio de ese ir y venir, hay una comprensión sutil. La paz no falta, solo la olvidamos cuando intentamos controlarla. Quizás la clave no esté en buscarla, sino en permitirnos sentir también la inquietud, sin juzgarla, sin miedo. Porque cuando dejamos de pelear con el desasosiego, algo se abre, un espacio donde el alma ya no necesita luchar para existir. A veces pienso que la verdadera calma no llega cuando todo se aquieta, sino cuando dejo de intentar que así sea. Hay una diferencia enorme entre controlar y permitir. Durante mucho tiempo confundí una con la otra. Creía que para sentirme en paz debía ordenar mis pensamientos, domar mis emociones, vaciar mi mente. Pero mientras más lo intentaba, más me resistía a mi propio ser. Fue entonces cuando entendí, la rendición no es rendirse ante el caos, sino dejar de pelear con lo que ya está presente. Hay algo profundamente liberador en dejar que las cosas sean, incluso cuando no son como quisiera. Es como el viento que pasa entre los árboles. No pide permiso, no fuerza su camino, simplemente fluye. Cuando me atrevo a permitir que mis pensamientos soplen de esa misma forma, sin intentar detenerlos, algo dentro de mí se suaviza. No es una paz total, pero sí un descanso silencioso, un espacio donde todo tiene derecho a existir. Y curiosamente, en ese permitir, la mente empieza a calmarse sola. Me ha pasado que en medio de un día agitado, sin proponérmelo, algo se detiene. No porque haya hecho algo especial, sino porque me rendí al momento. Dejé de buscar que fuera diferente. Y de pronto, la respiración se volvió más profunda, el cuerpo más liviano. Esos segundos me recordaron que no siempre tengo que hacer algo para sentirme bien. A veces basta con no intervenir. ¿Te ha pasado sentir paz justo cuando dejaste de intentar alcanzarla? Es extraño porque la mente no entiende ese tipo de descanso. Ella quiere razones, quiere procesos, quiere resultados, pero la paz no se fabrica, aparece. Surge en los huecos entre pensamiento y pensamiento, cuando por fin sueltas el control.
No llega como un logro, sino como un regalo inesperado. Y lo más curioso es que cuando intentas sostenerla, desaparece. Por eso, la única forma de conservarla es no aferrarse. Cuando dejo que la inquietud exista, sin taparla, se transforma, deja de ser amenaza y se convierte en movimiento natural, como las olas que suben y bajan sin cansarse. Al principio cuesta, porque hay una parte de mí que quiere intervenir, ajustar, entender. Pero si respiro y observo, sin juzgar, la tensión se disuelve poco a poco, no por magia, sino porque ya no la alimento con mi rechazo. Con el tiempo, he aprendido que rendirse no es lo mismo que renunciar. Rendirse es confiar, es reconocer que no tengo que cargar con todo lo que ocurre dentro de mí, que hay una inteligencia más profunda guiando incluso los momentos de confusión. Y cuando suelto esa necesidad de controlar cada pensamiento, la mente descansa, el cuerpo se aligera y el alma simplemente respira. Y en ese respiro, algo cambia. No hay fuegos artificiales ni revelaciones, solo un silencio distinto, más limpio, más real. Es un silencio que no exige nada, pero que lo contiene todo. Quizás esa sea la verdadera paz, no la ausencia de ruido, sino la libertad de no tener que huir de él. Y mientras dejo que esa idea repose, siento una última pregunta formarse suavemente, esperando su turno para ser escuchada. Y ahora, cuando todo parece haberse aquietado, aparece una última pregunta que flota en el aire como un suspiro. ¿Qué pasaría si por un instante dejáramos de buscar? Si no intentáramos mejorar, sanar o entender, si solo estuviéramos aquí, respirando, sin propósito alguno, más que existir. A veces pienso que esa podría ser la forma más pura de paz, no una conquista, sino un regreso, un regresar a lo simple, a lo que siempre estuvo esperándonos detrás del ruido. He notado que cuando dejo de forzar la calma, lo que surge no es silencio absoluto, sino una sensación de presencia. No es que desaparezcan los pensamientos, sino que pierden su urgencia. Todo sigue ahí, la mente, las dudas, los sueños, pero ya no pesan igual. Es como si de pronto todo lo que antes dolía empezara a tener un sentido distinto. No un sentido que se entiende, sino que se siente. Como si la vida misma susurrara, esto también está bien. A veces me pregunto si de verdad queremos paz, o si lo que queremos es dejar de sentir. Porque cuando por fin el ruido se apaga, lo que queda puede ser incómodo, nosotros mismos, sin distracciones, sin historias, sin excusas. Estar frente a uno mismo es quizá el acto más valiente. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad hay una belleza innegable, una ternura que solo se descubre cuando ya no queda nada por esconder. El inquieto viajero que vive en nosotros pasa años buscando un lugar al que llamar hogar, pero llega un día en que comprende que el hogar nunca fue un sitio, sino un estado. Ese momento en el que entiendes que no tienes que moverte más, que puedes quedarte donde estás, y aún así sentirte completo. Esa es la verdadera pausa, no la del cuerpo inmóvil, sino la del alma reconciliada con su propio movimiento. Y cuando esa comprensión toca el corazón, algo se enciende sin ruido. No es felicidad, no es alivio, es algo más sutil, como una certeza silenciosa de que todo está en su lugar, incluso lo que no entiendo. Me doy cuenta entonces de que la búsqueda nunca fue un error, fue el camino necesario para regresar a mí. Sin ella, nunca habría aprendido a detenerme. Sin el ruido no habría valorado el silencio. Así que tal vez no se trata de eliminar la inquietud, sino de caminar con ella, de entender que incluso el desasosiego puede ser un compañero fiel, una brújula que apunta hacia adentro. Porque cada vez que dejo de correr, cada vez que descanso en lo que es, descubro que la paz nunca se había ido, solo estaba esperando a que yo me quedara quieto el tiempo suficiente para notarla. Y ahora, mientras todo se disuelve en este momento presente, la pregunta persiste, suave, insistente. Si dejaras de buscar por un solo instante, ¿seguirías buscando la paz o simplemente serías? Tal vez ahí, en esa quietud sin nombre, esté la respuesta que siempre ha estado esperándonos callada en el centro de nosotros mismos. Dime algo, ¿tú también sientes que mientras más intentas entenderte, más preguntas aparecen? A veces la mente no busca respuestas, solo quiere ser escuchada. Tal vez por eso la paz se siente tan esquiva, porque en lugar de sentir pensamos demasiado. Pero ahora que llegamos hasta aquí,
quiero que te preguntes algo. ¿Qué significa realmente estar en calma para ti? ¿Es ausencia de ruido o es aceptar el ruido sin miedo? Quiero saber qué piensas. ¿Has sentido esa lucha entre querer estar bien y permitirte simplemente ser? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer cómo vives tú ese silencio que a veces asusta, pero también libera. Y si este mensaje tocó algo en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí en El Observador seguimos compartiendo historias que no buscan respuestas, solo recordarte que el silencio también habla.